La semana pasada hablábamos de la creación del hombre y veíamos específicamente que el hombre fue creado y dijo, interesante, ¿no? Dios comienza diciendo, hagamos, plural, al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios dice, y entonces creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Luego dice, hombre y mujer lo creó, Ish e Isha. Entonces, ambos, no solamente el varón refleja la imagen de Dios, sino ambos, varón y mujer, Ish e Isha. Ish es varón, hombre, Isha en el hebreo es mujer. Ish e Isha, ambos reflejan la imagen de Dios. Pero, Mark, ven aquí tantito al frente. ¿Podrías verte en el espejo? ¿Tú podrías decir, Mark, que es una representación fiel de quién eres tú? ¿Sí? Sí, ¿verdad? O sea, es Mark. Ninguno de nosotros después de ver esta diríamos, es Mark, ¿verdad? O sea, ¿o quién será? Habrá una ocasión. Gracias, Mark. Muchas gracias. Iris, ¿podrías pasar, por favor? Ya, ¿te ves ahí? No, mejor no. Tú dirías que es una fiel representación de quién eres tú. Te pareces, no hay duda de quién será, ¿verdad? Ahí estoy yo. Perfecto, muchas gracias. Dios creó al hombre. Ahora, esto es muy interesante. Cuando entendemos la palabra imagen, pensaríamos que entonces el hombre es Dios en la tierra. Eso no sería una manera muy clara de entenderlo. Es más bien dicho, Dios depositó en el hombre al crearlo características que ahora lo hacen a él reflejar cosas de Dios. Por ejemplo, el hombre puede amar, ¿cierto? Dios puede amar, es amor y ama. Entonces, por lo mismo, él ahora ha depositado en el hombre la habilidad de amar. Dios puede crear. Ven, este mundo creó mi Dios, de colores lo pintó. Y toda esa alabanza que cantábamos con los niñitos. Él tiene todo el mundo en sus manos. Todas esas alabanzas que cantábamos con los niños. Todo eso, Dios creó un mundo hermoso. Por cierto, si necesitan una copia de las Escrituras, favor de levantar su mano. Nuestros sugieres con todo gusto pueden hacerle favor de pasar una. O, if you need translation, by all means, just raise your hand and our ushers would gladly give you one of the translators so that you could be understanding what is exactly that's going on today. Thank you very much. Our ushers would gladly give you one of the translations. Muy bien, entonces regresemos al punto. Imagen. El hombre tiene la capacidad de amar porque Dios ama. El hombre tiene la capacidad de crear porque Dios crea. El hombre tiene la capacidad también de regir, eso es gobernar sobre la tierra, porque Dios dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, gobernarla. Pero aquí viene uno de los problemas principales que sucedió. Eso fue lo que vimos la semana pasada a grandes rasgos. Ahí está la capacidad del hombre de reflejar a Dios, reflejar la imagen de Dios. Pero ¿qué sucedió? Había una vez una serpiente, Génesis capítulo 3, que vino y le empezó a decir a la mujer, con que Dios dijo. Ya desde ahí sabemos que hay un problema grave. Está poniendo en tela de juicio, en duda, la palabra de Dios. Con que Dios dijo, y la mujer dijo, no, sí, eso es lo que dijo Dios. Pero dijo, no solamente no podemos comer de ese fruto, sin ni siquiera tocarlo, le aumenta a la mujer. Ese es el legalismo, ¿verdad? La palabra de Dios dice una cosa y nosotros le exageramos un poquito más para que haya esa situación. Entonces, la situación importante viene en que cada uno de nosotros empieza a escuchar a veces al enemigo. Ahora, ¿por qué el enemigo? Importante, vamos paso por paso. Nosotros, el pecado es mi responsabilidad. Diga en voz alta, el pecado es mi responsabilidad. Muchas veces queremos culpar a otra persona. Fuiste tú, es el esposo que Dios te dio, es la mujer que Dios te dio, son los padres que Dios te dio, es el hijo que Dios te dio, es tu jefe, es el maestro, es el amigo, etcétera. Queremos culpar a los demás.
Pero la realidad es, ¿por qué es que Satanás quien viene y tienta al hombre? Porque nos habla la palabra de Dios, punto número 1, importante. Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Él dice en primera, el origen del pecado. Dios no puede pecar, y esto lo encontramos ahí en sus notas, dice, primera de Pedro 1 del 15 al 16. No lo busquen, ya lo saben. Pero ahí por favor anótenlo. Dice que Dios es santo y espera que nosotros también vivamos ¿de qué manera? En santidad. Dios es santo. Eso quiere decir que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Él es tan puro. No existe nadie más puro, nadie más hermoso, nadie más limpio que el Dios del universo. Y quiere decir que aquella persona que se acerca a Él necesita una de dos: o depender de Cristo para que Él lo limpie, o ser 100% limpio. ¿Usted puede ser 100% limpio por sí solo? Necesita entonces usted que Dios le ayude siendo limpio. Pero ahí está, viene el enemigo, pero ¿por qué el enemigo tienta? Porque nos dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 28 que el enemigo pecó. Se llenó de soberbia en su corazón y dijo, yo subiré, yo seré. Entonces, él es el que peca, pero fíjense cuántas ocasiones, y esto lo vamos a ver eventualmente cuando lleguemos a la doctrina de los ángeles y Satanás, pero ¿cuántas veces peca usted? Solo esta mañana, solo hoy. ¿Cuántas veces ha pecado? O digamos, a lo mejor usted es más santo que yo. A lo mejor digamos que usted es más santo que yo. Lo cual dudo, pero no es cierto. Ya pequé, ya pequé ahí. Entonces, digamos que usted ha pasado una semana sin pecar. Pero en el momento que peca, ¿qué puede hacer usted de acuerdo a la palabra de Dios? Y lo vamos a ver esto hacia el final. Usted llega delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, me arrepiento y quiero que tú me limpies con tu sangre una vez más. Gracias por el perdón que recibo en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué hace Dios? Su promesa es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él perdona. ¿Satanás cuántas veces pecó? ¿Y Dios lo perdonó? Imagínese cómo se queda Él con la boca abierta cuando usted peca y yo peco una y otra. Y vamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóname. Y Él ve con tristeza, con enojo, con ira, el que nosotros somos perdonados una y otra vez. Mas Él no. ¿Ven entonces por qué Satanás odia tanto al hombre? Porque él una sola vez pecó. Ahora, ninguno de nosotros ha estado en la presencia de Dios y ha visto el poder creador de Dios y toda la infinitud de Dios y la grandeza de Dios. Él lo vio y quiso quedarse con lo que le pertenece a Dios, porque él ha visto a Dios. El hombre no. Entonces, ¿qué viene? Él quiere destruir aquello hermoso que Dios ha creado a través del hombre. ¿Y empieza por medio de quién? Empieza con la mujer, con que Dios dijo. Y dice que le da a la mujer y la mujer come. Y luego inmediatamente dice que a un lado estaba su esposo y él también comió. Allí estaba la capacidad de reflejar a Dios, de gobernar como Dios gobierna su tierra. El hombre pecó, se ensució, se manchó. Sigue teniendo la habilidad de reflejar de alguna manera a Dios, pero su imagen quedó desfigurada. Su imagen quedó distorsionada. Y tenemos hoy en día la capacidad de... Mark, ¿estás seguro que eres tú? Puedes ver, es una representación fiel de quién eres tú.
Ahora Dios se pone enfrente de cada uno de nosotros y está ahí tratando de reflejarse y dice, ¿en dónde está? Ahora tenemos la capacidad de amar. Sigue estando ahí la capacidad de amar, pero ¿sabe qué amamos más? A nosotros mismos. Quedó la capacidad de amar, pero quedó distorsionada. Podemos crear cosas hermosas, como proyectores para poder ver la alabanza y instrumentos para adorar al Señor, pero también hemos creado armas, ¿cierto? También hemos creado instrumentos de tortura. Hemos utilizado la capacidad de crear, pero ¿sabe para qué? Para completamente utilizarlo para nuestro beneficio o para destrucción. Está ahí la capacidad, pero la hemos distorsionado por el pecado en nosotros. Con razón usted se casa pensando que va a tener una vida feliz al lado de esa persona. Pero qué apropiado cuando dice este autor de un libro que dice, cuando dos pecadores dicen sí acepto. Entonces el problema ¿cuál es? Que usted se casó con una persona sumamente enamorado de él, enamorado de ella, y está ahí, wow, no puedo creer, y uno los ve en el altar, ¿no? Dice sí, y está ahí, sí acepto. Y dice, ¿aceptas? Sí, sí acepto. Y le preguntan a las personas, oye, dame por favor, una de las cosas que hacemos mi esposa y yo, danos una lista de 10 razones por las cuales te quieres casar con esta persona. Eso es parte de la consejería prematrimonial. Y casi siempre es que es bonita, es que es hermosa. Y él, es que es un trabajador. Y el problema es después, como le encanta trabajar, se queda hasta las 11 de la noche en el trabajo. Es que es bien bonita, sí, pero luego solamente piensa en ella. Es que, y todas estas cosas empiezan a distorsionar, han distorsionado en nosotros la imagen de Dios en mí. Entonces yo le creo cuando usted dice, tengo problema con una persona. Claro que tiene problema con una persona. De hecho, es lógico que tengamos problemas con alguien. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. No hay uno solo en la historia de la humanidad que haya quedado sin esta distorsión en la imagen. Y al tratar de reflejar a Dios, lo vamos a hacer, pero de una manera muy inadecuada. Esto solamente fue la introducción, pero lo voy a dejar ahí, hermanos, porque esto es exactamente el problema de por qué no funcionan las relaciones que tenemos interpersonalmente. ¿Por qué no funciona esta relación entre padres e hijos? La pregunta que hacía un hombre que se apellidaba Pelayo, él decía, ¿cómo es que el hombre peca? ¿O por qué peca el hombre? Somos gente buena que pecamos, y la respuesta de Pelayo es sí. De hecho, tal es el problema que empieza a existir dentro de la iglesia, que se le acusa de hereje, porque es cierto. El hombre no es una persona buena que comete pecado, no. El hombre es una persona que al haber quedado distorsionado y dejar entrar en su corazón el pecado, se ha transformado en una persona que está separado de Dios. Y su naturaleza fue gravemente afectada, de manera, hermano, aunque no lo crea, que somos gente mala, que si no fuera por la voluntad de Dios y el que llegó Cristo para redimir nuestra vida, no pudiéramos hacer nada que vale la pena que perdure. No solamente quedó un poco afectado, nuestra naturaleza completa se vio distorsionada e incapaz de reflejar la gloria y la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza esto? ¿Sabe por qué su pequeñito a veces no le hace caso a usted? ¿Sabe por qué no? Porque nosotros así de tierno, hermoso y precioso como se ve, yo he tenido mis 2 hijas y créame, es la cosa más hermosa cuando uno los ve ahí pequeñitos, ¿cierto? Ay. Pero así como están de pequeñitos, ya dentro de ellos, ¿qué cree? Ya está este problema de pecado. Basta solamente con que de repente un día está uno dándoles
el biberón, mamila, como le quieran llamar, la botella. 2, 3 meses. ¿Y qué hacen? ¿Sabe qué es ese? Es su naturaleza pecaminosa manifestándose por primera ocasión. ¿Y sabe hasta qué momento va a dejar de manifestarse esa naturaleza pecaminosa en nosotros? Hasta que lleguemos delante del Señor. Mis hermanos, no somos buenas criaturas que pecan de vez en cuando. Somos personas que fuimos afectados severamente por el pecado y que queriendo manifestar la gloria de Dios, simple y sencillamente nos resulta imposible sin Cristo. Uy, Toño, gracias por invitarme el día de hoy. Ay, ya me voy a ir todo. Yo confieso, hay esperanza, hermanos, hay esperanza, pero quiero que entendamos esto. Si nosotros no comprendemos cómo nos ve Dios, entonces ¿sabe qué? La cruz de Cristo no tiene sentido. Porque hay una situación. Si nosotros hubiéramos podido resolver el problema del pecado, esa cruz es innecesaria. Si nosotros podemos resolver el problema de pecado en mi vida y en la de usted, entonces la cruz de Cristo es completamente innecesario y su sacrificio fue bueno para nada. Porque cada uno de nosotros hubiéramos podido. Pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y estamos separados de la gloria de Dios. Entonces el origen del pecado, viendo poco a poco, Dios no puede pecar. Número 1, Dios no puede pecar. Satanás tienta porque él pecó. 3, pero el hombre pecó en el Edén. Todo Génesis 3 nos narra esta situación. Vamos a brincar a la definición del pecado. Como lo define un hermano que se llama Wayne Grudem, el pecado es todo fracaso para conformarnos a la ley moral de Dios en acción, actitud o naturaleza. Todo fracaso para conformarnos a la ley moral de Dios en acción, actitud o naturaleza. De hecho, ustedes recuerdan cuando íbamos a cierta iglesia y decíamos, yo confieso que he pecado en palabra, conducta, obra y omisión. Por mi culpa, por eso, por su culpa, sí, por culpa de todo. No, por nuestra culpa. Palabra, conducta, obra, omisión. ¿Qué es la omisión? No hacer lo que sabemos que es correcto y evitar. Va uno pasando a un lado de una persona que se ve que realmente ese sí no tiene ojos, ese sí está manco y está extendiendo lo que parece que es una mano y está diciendo, porque no puede ni hablar. Y pasamos a un lado de él y decimos, se me hace que nada más está ahí, se me hace que está fingiendo. Y nos pasamos. No estoy hablando de los que de veras dicen veterano y están en las esquinas, que a lo mejor muchos de ellos sí son veteranos. Bueno, son veteranos porque ya tienen mucho tiempo haciendo lo mismo, ya tienen experiencia, pero sabrá usted si de veras son veteranos que fueron y pelearon por nosotros. ¿Y qué sucede? Muchos de nosotros ponemos como un signo de interrogación si esas personas merecen o no ser ayudados. Vemos en la iglesia que dice, por favor ayúdanos, y dicen, no, yo por qué voy, a mí no me interesa. Hermano, ¿usted cree que Dios lo va a tener a usted por inocente si no se comprometió a algo que usted podía hacer? Palabra, conducta, obra o omisión. Saber hacer lo que es bueno y no hacerlo. Entonces, si usted cree que nada más son las acciones lo que Dios va a juzgar, ¿qué cree? La inacción, la falta de compromiso también la está juzgando Dios. La pregunta queda, wow, ¿quién entonces puede? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Verdad? O sea, realmente nos quedamos en la antesala. Bueno, entonces el hombre quedó distorsionado completamente, no puede reflejar efectivamente la gloria de Dios. Ahora, fíjese, esto afecta ¿qué tipo de relaciones? Esposo, esposa, ¿verdad? ¿Afecta a papás e hijos? Afecta, pero ¿saben dónde no afecta esto? En la iglesia. Amén. En la iglesia todos somos perfectos. En la iglesia todos nos amamos como debemos amarnos. Cuando alguien cae, los demás lo levantan. Cuando alguien peca, los demás lo perdonan. Hay solamente unidad y
Harmony, harmony, harmony. Armonía. Mi hermano, aquí también nos vemos afectados por el pecado. Entonces, cuando estemos la siguiente ocasión que venga una persona y diga, es que no puedo creer que ella haya hecho eso, quizá esta es una explicación del por qué también en la iglesia nos cuesta trabajo, entre hermanos, relacionarnos con amor, con paciencia, con benignidad, con perdón por esas situaciones. Entonces, los resultados del pecado, ¿verdad? Todo fracaso de conformarnos a la ley moral de Dios en acción, actitud o naturaleza. Significado es no dar en el blanco. O no solamente la idea del blanco, ¿verdad? Han visto Target, ¿verdad? El símbolo de Target es un blanco. Y la idea es, estamos ahí con la flecha listo para dar, pero todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo fallamos en darle al blanco. Y lo peor es que no nada más no le damos al blanco, sino que terminamos dándole al esposo o a la esposa o a los hijos. O sea, no solamente es fallar en darle al blanco, sino darle al objetivo incorrecto. ¿Ven el problema? Todo eso es pecado. Yo quiero amar bien a Dios, pero termino amándome más a mí mismo. Quiero amar a mi esposa, pero termino siendo egoísta. Quiero amar a mis hijos, pero los levanto como si fueran ídolos en mi corazón. ¿Me explico? Porque el pecado tiene la potencia de distorsionarlo todo. El resultado del pecado, siguiente por favor, siguiente diapositiva. El resultado es la depravación y separación. Depravación, qué feo, qué palabra tan horrible. Depravación, hemos sido moralmente corruptos, de tal manera que delante de Dios un pecado de Adán nos separa por toda la vida. Un pecado separa, y eso nos enseña a Adán. Con un pecado quedamos depravados. Ahora no está hablando de depravación mental, de personas que nada más piensan en cosas sexuales, no. Estamos hablando de cada área de nuestra vida. La semana pasada hablábamos de 3 áreas que Dios creó en nosotros, en nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué de esos 3 aspectos quedó afectado por el pecado? Espíritu, alma y cuerpo. Por eso mi espíritu no desea una comunión con Dios. Por eso mi alma termina deseando otras cosas, más mis pasiones personales que la gloria de Dios. Y mi cuerpo obedece a la mente, yendo en la dirección opuesta a la de Dios, porque estamos separados de la gloria de Dios. Eso es cuando hablamos de depravación, es que cada aspecto de mi ser quedó afectado severamente por el pecado. Hay muerte espiritual, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no ha habido una sola persona. Aún alguien que yo admiro y respeto muchísimo, como la Virgen María, dice en el Magnificat: mi espíritu se goza en Dios, mi Salvador. Ella misma, María, en Lucas capítulo 1 dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador, y ella lo reconoce y es humilde al respecto. Y mi pregunta para ustedes: si María es humilde para reconocer que necesita un Salvador, ¿quién es usted para decir que usted no lo necesita? Ella está diciendo de sus propios labios que también ella entra dentro de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo por eso la admiro y la respeto, porque ella, pudiendo haber pensado: soy la mamá del Salvador, claro que entró al cielo, ella también fue humilde para reconocer que ella necesita también a aquella persona que ella está cargando en su vientre, también la necesita para su propia salvación. Transmisión de pecado a padres e hijos. Salmo 51, ustedes recuerdan: he aquí que en pecado me concibió mi madre, dice Salmo 51. Entonces, ¿qué tan grave es esto? Completamente grave. ¿Hay esperanza? Dígale al que está al lado de usted, pero no se preocupe, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Pero esa esperanza no está en mí. Esa esperanza no está en usted. Esa esperanza está ahí. En lo que eso significa, en la cruz
de alguien perfecto que vino a morir en nuestro lugar por nuestros pecados, y cuando nosotros confiamos en que lo que Él hizo es suficiente para empezar a limpiar poco a poco. Ahora, lo interesante es que Él ya nos limpia completamente, llegamos delante del Señor y ahora somos perfectos delante de Él. Gracias. Así es el pecado, hermanos. Mi pecado puede afectarlos a los demás. Amén. Mi pecado también mancha a los demás. Qué bueno que mi pecado nada más me manchara a mí, ¿no? Hace rato ustedes vieron que esta cosa que no había planeado de antemano, yo pensé que se iba a quedar ahí y ¡pum! Me manchó a mí completamente. El pecado es así. El pecado no se queda estático en un solo lugar, inmóvil. El pecado empieza a avanzar a las áreas que están alrededor de nosotros. Mi Dios sabía esto y por lo tanto ideó un plan hermoso y perfecto. La redención. Vayamos ahora sí a Efesios, sabiendo que tenemos menos tiempo, pero es hermoso lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 7 al 8. Dice Efesios, y me encanta porque fíjense, a veces pensamos que solamente Cristo está involucrado en la salvación, ¿cierto? Pero vean lo que dice en el versículo, voy a leer todo, espero me dé tiempo, capítulo 1, versículo 3 en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre nos bendice. ¿Por qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él ya conocía su nombre y ya lo había amado. Brinquemos al versículo 7 y 8. Gracias. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. El Padre no murió por nosotros. ¿Quién murió? El Hijo. Entonces, cuando está hablando aquí, en quien tenemos por su sangre, está hablando de Cristo. El Padre nos amó. El Hijo nos redime. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿No es eso hermoso? Dice la primera parte, en quien tenemos redención. La palabra aquí redención quiere hablar, nos compró del mercado de la esclavitud y nos compró ahora para sí, para que ahora nosotros vivamos para Él. Pregunta, ¿nos compró del mercado de la esclavitud? ¿A quién éramos esclavos? Usted era esclavo al pecado. O, si no ha aceptado a Cristo como único Salvador, tengo malas noticias para usted. Usted hoy sigue siendo esclavo del pecado. El pecado es un amo que es inclemente y le dice, haz esto. ¿Y sabe qué hace usted? Sí. Vamos y lo hacemos. Ahora Dios dice que Él nos ha redimido, nos ha comprado. Ya no tenemos que servir más al pecado. Ahora servimos a un Dios que es hermoso, un Dios que es grande, que es misericordioso, que es fiel, que es bondadoso, que nos ayuda, que nos da misericordia, que día con día nos da lo que no merecemos. Ese es el Dios que nos ha redimido. ¿Pero por qué? Por su sangre. A nosotros nos resulta gratuito el recibir a Cristo como Salvador, pero a Dios Padre le costó lo más hermoso que Él tiene. La sangre, la vida de su hermoso Hijo unigénito, segunda persona de la Trinidad, viniendo a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Por cierto, el Padre ama y escoge. El Hijo muere y redime. Vea por favor brevemente el versículo 13. En Él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. O sea, Dios le depositó a usted, le dio un depósito, un down payment. ¿Sabe cuál es ese down payment, ese depósito? El Espíritu Santo que vive en usted. Y Él se encarga de que nos lleve directamente ¿hasta dónde? Hasta que recibamos aquello que Él ha prometido, cuando lleguemos a la vida eterna. ¿No es eso hermoso? La Trinidad tiene que estar involucrada en nuestra salvación. No solo la muerte del Hijo, sino el amor del Padre, el sello del Espíritu Santo. Todo está conglomerado, todo está junto, para que nosotros podamos recibir la salvación de Dios y decirle,
Diga usted en fuerte, gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú me lo diste. Gracias porque sin merecerlo, tú me lo diste. Amén. ¿Por qué? Porque todo esto estorbaba, hermanos. ¿Usted vio lo que intenté hacer cuando intenté limpiarlo? Aquí está la evidencia. Las pruebas del hombre de limpiarse a sí mismo son inefectivas. Solo un milagro puede hacer. En estos momentos solo un milagro, así que por favor, Señor, solo un milagro puede limpiarlo completamente. Y ese milagro está en la cruz del Calvario. La redención, la salvación es por fe. Esto lo sabemos porque dice Efesios mismo, aquí mismo un capítulo más adelante, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación es por fe, y como vimos anteriormente, el Espíritu Santo ahora vive en mí y Él me da la victoria sobre el pecado. ¡Wow! Yo perdí la habilidad de reflejar a Dios y Él de todas maneras me da la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me da gozo el saber que Dios está planeando día con día que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Pero me encantaría decirle, ¿qué? Usted acepta a Cristo y jamás va a volver a pecar. Me encantaría decirle eso. Ya, acepte a Cristo y todos los problemas van a ser solucionados. Su esposo va a amar a Dios, su esposa va a ser perfecta y ya no va a tener que quejarse jamás usted. Sus hijos van a ser obedientes y perfectos. Las relaciones que va a tener de aquí en adelante son perfectas y hermosas. ¿Pero qué cree? Cristo ha prometido que es hasta que lleguemos allá, en la santificación última, que podremos verdaderamente ser transformados. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Vayamos por favor a 1 de Juan. Quiero explicarles una cosa mientras vamos a 1 de Juan. Estamos teniendo una serie de predicaciones que tienen que ver con qué creemos como Redeemer Community Church en español y qué creemos como Redeemer Community Church at large, completamente. Nos hemos estado hablando cada una de las doctrinas principales para nosotros y exponiéndolas para que usted sepa qué es lo que creemos nosotros como iglesia, ¿ok? Entonces, por eso es que estamos viendo todo lo que más podamos de la Biblia, pero el tema de hoy es el pecado es mi responsabilidad. Por eso es que estamos viendo a través de toda la Biblia o de gran parte de la Biblia, qué es lo que creemos nosotros acerca de este grave problema de pecado. La mancha que está en nosotros moralmente y que nos impide glorificar a Dios como Él lo espera. Pero déjeme decirle que me encantaría decirle que ya sus problemas son solucionados. Cuando yo acepté a Cristo en la iglesia bíblica de Tlalpan en México, donde vienen Liz y Jules y Andy, gracias. Están de visita el día de hoy, le damos gracias por ello. Una hermana se me acercó y me dijo, aceptaste a Cristo y qué bueno, todos tus problemas ya son solucionados. Yo quiero regresar a ver dónde está esa hermana para que me diga, a ver, déjame explicarte una cosa, déjame decirte que no te creo. ¿Por qué? Porque en mi vida ha habido varias situaciones que demostrarían lo contrario. ¿Sabe qué es lo hermoso? Que ahora Dios está presente más que nunca en mi vida. Y esos problemas que yo enfrento los puedo enfrentar con victoria en Él, porque Él está conmigo y tengo toda esa seguridad. Incluyendo un problema que es, ¿qué pasa cuando yo me enojo con mi esposa? Digo, muy de vez en cuando. ¿Qué pasa cuando le grito a mi hija en enojo? ¿Qué? No pasa tampoco, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa cuando les fallo a ustedes? No, ¿qué onda, bro? No. Bueno, sigamos. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado ya fue solucionado por Cristo, pero ¿sabe qué? Día con día, aún en el ejemplo de Pedro,
Pedro viene y le dice al Señor la noche que está siendo lavado los pies y dice, Señor, no, tú no me laves a mí los pies, no soy digno. Le dice el Señor, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces no solamente mis pies, sino dame un baño completo. Dice Pedro, no exageres. Pedro, solamente ya eres limpio por la palabra que te he hablado, mas es necesario que yo te lave los pies. Dando a entender, usted y yo día con día vamos caminando en este mundo y ¿qué se nos pega en los pies? Enojos, iras, maledicencias, desaires, se nos va pegando. Y ahora de ese momento entonces Dios tiene que lavarnos día con día de ese pecado continuo que vamos teniendo usted y yo. Pero Toño, tú eres pastor, tú ya no pecas. Pregúntale a mi esposa y a mi hija. Entonces eso es importante. Si confesamos nuestros pecados, hay una condición aquí. Si confesamos. Pero muchos, ¿qué hacemos? Pecamos. Y luego. Pecamos. Luego. Mañana le pido perdón. Al cabo Él siempre me perdona. Mis hermanos, en el momento que pecamos debemos inmediatamente ir delante del Señor y decir, Dios, perdóname porque esto que hizo no debía haberlo hecho. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué es? Él es fiel, Él es justo, fiel, hace lo que dice, hace lo que prometió, y justo, hace lo correcto cuando alguien le pide perdón. ¿Qué es lo correcto? Perdonar. Nosotros no somos tan justos en ese sentido, ¿eh? Alguien nos pide perdón y te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero aquí no, mira, no soy rencoroso, pero tengo buena memoria. ¿No? Just saying. Pero Dios, que es fiel y que es justo, ¿qué hace Él? Él perdona. Perdona de corazón. Dice, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. ¿No es eso hermoso? Dios perdona, dice que agarra nuestros pecados, los pone en una bolsa y los avienta al fondo del mar. Y ahí vamos de buzos nosotros, ¿eh? Para buscar el pecado de los demás y a veces el propio. Pero Dios los arroja para no acordarse más. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Brinque al 2:1, por favor, aquí mismo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El sincero deseo de Dios es que usted y yo ya no pequemos. Ese es su deseo ferviente y de corazón. Él ya no quiere que pequemos, ¿está de acuerdo? Puede decir, sí, Señor, puedo entender que tú ya no quieres que yo peque. Pero vea lo que dice aquí. Hijitos míos, o sea, está hablando a cristianos, a gente que ya tiene la categoría de hijo de Dios, no solamente creación de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Usted puede ver directamente a Dios y Dios le diría a mi hijo, mi hija, ya no quiero que peques. Pero vea la siguiente cláusula. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a seguir pecando. Pero dice ahí en el bosquejo, el creyente pecará, pero menos. ¿Okay? El creyente pecará, pero menos. Yo espero que hoy usted peque menos que hace un año. Y si usted no está convencido, si a lo mejor tiene los mismos problemas de hace un año, déjeme decirle que hay un problema, y grave, y severo. Necesitamos comprometernos con esto de decir, yo me comprometo a tu santidad, Señor, aun cuando es difícil. Pero ¿qué cree? El Espíritu Santo está en usted que le da la victoria. Y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la promesa para que podáis soportar. En pocas palabras, cuando usted es tentado, Dios le pone ahí un letrero que dice salida. Ahí está el letrero. Y yo veo ahí está la salida, pero digo, no, aquí me quedo. Está más sabroso aquí. ¿Verdad? Aquí está más rico. No, la salida, no. Y nos quedamos en el pecado. En vez de decir, Señor, está bien, busco tu salida y lo hago porque te amo. No voy a pecar. Pero ¿sabe qué hacemos? No buscamos la salida lo suficientemente fuerte. Yo lo reconozco, yo soy culpable de lo mismo.
Busquemos la salida para no pecar. Busquemos la salida para no caer en tentación. El cristiano debe caminar en luz. Vea el 1:7 aquí mismo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. ¿No es eso hermoso? No solamente nosotros necesitamos cuando pecamos confesarlo. Espero que cada vez sea menos, que ya cuando vayamos delante de Dios sea más por peticiones. Padre, yo quiero pedirte, en vez de tener que empezar siempre con Señor, ¿me perdonas? Porque hice esto y esto y esto y esto y esto. Y primero la lista. Y luego ahora sí vengo con mis peticiones. Que cada vez sea menos. Señor, ayúdame a pecar menos. Amén. Ayúdame a pecar cada vez menos. Ayúdame a caminar en luz. Cuando uno está en luz, quiere decir que no está en tinieblas. ¿Qué cosas son las de las tinieblas? Pregunta, ¿a poco un cristiano puede hacer cosas de las tinieblas? No estoy hablando de un gorro así, y hocus pocus, y el caldero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que son asociadas con oscuridad. Y Dios dice que un cristiano no puede andar en esas cosas que son asociadas con la oscuridad en vez de la luz. ¿Qué hace el creyente? El creyente confiesa su pecado continuamente. Gracias, Señor, porque me ayudas día con día a tener victoria sobre el pecado. Tengo una mala noticia para usted, si es la primera vez que lo he escuchado. Siempre que vemos esto decimos, ay, pecado, ¿verdad? Ay, pero ahorita. La Biblia no dice que haya sido una manzana. Solo dice que era el fruto y que era apetitoso a los ojos. Pero ¿qué pasa si usted le hace así a la manzanita y qué pasa? Brilla y se ve apetecible, se antoja, ¿no? Y es rojo porque es seductor. Entonces, desde la Edad Media se asocia esto con pecado. Pero no es una manzana, solamente que sí nos ayuda a recordar. Por eso en la portada del boletín viene la manzana, mas no porque pensemos que la manzana era el fruto, pero representa desobediencia, hermanos. Así que no sé, para terminar son 3 aplicaciones que quiero darle. Número 1, ¿hay algún pecado no confesado en su vida? Algo que habitualmente ha usted caído una y otra vez y que es necesario entregárselo el día de hoy al Señor. Busque el perdón de Él. Dígale, Señor, ayúdame a dejar este pecado no confesado. ¿Hay algún pecado que se ha enseñoreado de usted, que se ha apoderado de su corazón? Puede ser duda, puede ser falta de confianza en Dios, puede ser alguna cosa, un objeto, material, lo que sea. ¿Hay algo que se ha apoderado de usted? ¿Es algún hábito al cual usted recurre continuamente? Busque perdón y busque ayuda. La ayuda de alguien, porque a veces sabe que Dios nos ha puesto a los hermanos alrededor para que nos ayuden a orar y a vencer ese pecado. Y muchas veces por nosotros solos va a ser muy difícil. Finalmente, diga en voz alta cerca de Thanksgiving, ¿verdad? Cerca del Día de Acción de Gracias. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu perdón. Amado Padre, hoy estamos ante ti, este grupo de tus hijos. Y así con sus ojos cerrados y usted sentado. Si usted entra de este grupo de personas que tienen un pecado que se ha apoderado de usted o simplemente un pecado que quiere dejar en las manos del Señor, yo quiero pedirle que se ponga de pie, con ojos cerrados. Quiero pedirle que usted se ponga de pie y que de esa manera le diga al Señor, te entrego este pecado. Yo estoy de pie porque quiero entregarle al Señor un pecado, se los digo de una vez. Estoy de pie y no me he sentado precisamente por eso, porque le digo, Dios, quiero tener victoria sobre esta actitud en mi vida. En mi caso es el enojo. Puede ponerse de pie o pueden levantar su mano, haga algo indicándole a Dios, Dios, yo me comprometo a entregarte este aspecto de mi vida, porque lo quiero hacer para ti. Amén. Puede bajar su mano. La oportunidad nuevamente. Si Dios habló hoy al corazón de usted, a lo mejor usted lo que necesita primeramente es reconocer que Cristo murió en su lugar por sus pecados. Quizá hoy es el día en el cual usted se ha dado cuenta, Dios, hoy quiero realmente entender quién es Jesús. Quiero aceptarle como mi Salvador. Quiero esta vida eterna de la que tú hablas. A lo mejor es usted al que estoy hablando.
quizá por primera ocasión ha entendido, no que Dios murió por el mundo, Cristo murió por el mundo, sino que Cristo murió por usted. Y puede decirle, entiendo hoy que Cristo murió por mí para llevarme al cielo. Este es el caso de usted. Yo quiero pedirle que usted levante su mano. Gracias. Puede bajar su mano. Amén. Hay fiesta en el cielo. Mis hermanos, hay fiesta en el cielo. Porque hoy entregamos al Señor pecados que en otro tiempo se han apoderado de nosotros. Y podemos decirle, soy inmerecedor, pero te doy gracias. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador. Él de ti su rostro escondió y que merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. oh Padre, ayúdanos realmente a comprometernos a serte fiel por siempre y siempre. Sabemos que te vamos a fallar, pero ayúdanos a no detenernos en esos momentos en los cuales te fallamos y pecamos, sino a correr a tus brazos para recibir el perdón y la fuerza para continuar en esto que llamamos la vida cristiana. Gracias porque en ti encontramos y tus misericordias son nuevas cada mañana. Y esas misericordias son las que nos permiten llegar con confianza al trono de tu gracia para recibir ayuda